En West Pittston, Pensilvania, hay un dúplex de madera blanca en la calle Chase, construido en 1882. Una casa antigua. Exacto, una casa que si uno pasa por ahí hoy, pues probablemente ni la notaría. Pero para una familia, los Smurl, esa casa fue el epicentro de un calvario de más de una década. Una historia que se grabó a fuego en la cultura popular y que hasta hoy sigue generando un debate feroz. Es que este caso lo tiene todo. Si quisiéramos escribir una historia de terror, tendría justo estos ingredientes. Fenómenos que empiezan de a poco y escalan a una violencia brutal. La intervención de los investigadores paranormales más famosos del mundo, Ed y Lorraine Warren, y por supuesto una controversia pública que lo convirtió todo en un circo mediático. Exacto. Y esa es nuestra misión en esta conversación. Desentrañar las dos caras de la moneda, porque son irreconciliables. Por un lado, tenemos el testimonio aterrador de una familia que asegura haber sido acosada, torturada e incluso agredida sexualmente por un demonio. Y por el otro. Por el otro, una montaña de escepticismo que apunta a un posible engaño, a una histeria colectiva o a problemas psicológicos. Este es el caso real que inspiró la última película de la saga El Conjuro. Pero como veremos, la verdad es mucho más compleja y turbia que cualquier guión. Mucho más. Aquí no hay héroes claros ni respuestas fáciles. Bien, arranquemos por el principio, porque la forma en que todo comenzó es clave. Estamos en 1973. La familia Smurl, Jack, Janet y sus hijas se mudan a esta casa. Venían de una situación difícil, ¿no? Sí, habían perdido su hogar por el huracán Agnes, así que este era un nuevo comienzo, una esperanza. Y las fuentes son unánimes en esto. Durante el primer año y medio, todo fue absolutamente normal. Y ese detalle es fundamental, porque descarta la idea de que llegaron a una casa embrujada de manual. La normalidad inicial es lo que hace que lo que vino después sea tan desconcertante. Es a partir de 1974 que empiezan a ocurrir cosas extrañas, lo que en parapsicología se conoce como el ABC del horror. Fenómenos sutiles, casi fáciles de ignorar al principio. A ver, ¿pero qué tan sutiles? Porque susurros, malos olores, manchas en la pared. Visto desde afuera, ¿no podría ser simplemente una casa vieja, con mala plomería? Totalmente. Y esa fue la primera reacción de la familia, buscar explicaciones lógicas. Los olores eran nauseabundos y repentinos. Los describían como azufre o carne podrida, y no tenían una fuente clara. Las manchas negras aparecían en paredes recién pintadas y luego se desvanecían. Ok, eso es raro. Pero el punto de inflexión, donde la excusa de «es una casa vieja» empieza a flaquear, es con los electrodomésticos. Claro, eso ya es otra cosa. Las fuentes mencionan un televisor nuevo que, sin estar enchufado, se incendió solo. Exacto. O tuberías que goteaban un líquido negro y espeso. Ahí ya no hablamos de una simple tubería rota. Es como si una energía invisible estuviera probando los límites, ¿no? Viendo hasta dónde podía llegar. Pues sí. Pero como veremos, esa línea se cruzó muy pronto. Se cruzó de una forma aterradora, porque lo que empezó como un goteo de incidentes extraños se convirtió en una inundación de violencia. Los fenómenos se intensificaron drásticamente. Ya no eran susurros. Ahora eran gritos y ruidos de pasos pesados subiendo y bajando la escalera por la noche. Y los muebles ya no solo se movían. No, los objetos directamente salían volando por el aire. Y de ahí pasamos al siguiente nivel, las agresiones físicas directas. Aquí es donde el caso Smurl entra en un territorio mucho más oscuro. El perro de la familia, que era un pastor alemán de 34 kilos, fue levantado y lanzado violentamente contra una pared. Una de sus hijas fue empujada por las escaleras sin que nadie estuviera cerca. Y en otra ocasión, una pesada lámpara de techo se desprendió. Y le hizo un corte a una de las niñas en la frente. Es que hay que hacer una pausa aquí. Imagina el terror de vivir en tu propia casa y sentir que el espacio que debería ser tu refugio se convierte en tu principal amenaza. Exacto. Janet Smurl llegó a afirmar algo increíble, que una presencia invisible la levantó por los aires y la arrojó al otro lado de la habitación. Sea lo que sea que lo causó, psicológico o paranormal, la experiencia subjetiva de ese miedo tuvo que ser real e intensa. Y de todas las agresiones físicas, hay una que define este caso. La que lo eleva a otro nivel de amenaza. ¿Las agresiones de naturaleza sexual? Sí, esto es lo que lo cambia todo.
Ya no es un fantasma que mueve cosas. No. Es algo que interactúa de la forma más íntima y violenta posible. Así es. Tanto Jack como Janet reportaron haber sido agredidos sexualmente por una o varias entidades invisibles. Jack describió el ataque de una figura femenina mientras veía la televisión, lo que en demonología se conoce como un súcubo. Y Janet, por su parte, relató haber sido molestada repetidamente mientras dormía. Lo que correspondería a un íncubo, la contraparte masculina. Para que quede claro, en la demonología clásica, un súcubo es una entidad con forma femenina que ataca a hombres. Y un íncubo Es su contraparte masculina que ataca a mujeres. Y el hecho de que ambos, Jack y Janet, reportaran ataques de este tipo fue para los futuros investigadores la prueba definitiva. La prueba de que no lidiaban con un simple fantasma. Esto para ellos era una firma inequívocamente demoníaca. Y es precisamente por eso que la familia, después de más de una década de tormento, Más de 10 años. toma una decisión desesperada. En 1986, contactan a Ed y Lorraine Warren. Las superestrellas de lo paranormal. Para ese entonces ya eran increíblemente famosos por Amityville, ¿cierto? Famosísimos, me pregunto, ¿por qué esperar tanto tiempo para llamarlos? Pues por vergüenza y miedo al ridículo principalmente. Según sus testimonios, intentaron de todo para no admitir públicamente lo que les pasaba. Pero llegaron a un punto de quiebre. Y la llegada de los Warren, lejos de calmar la situación, pareció confirmarla y agitarla aún más. En su primera noche afirmaron ser testigos de varias cosas. Temblores en los muebles, una caída brusca de la temperatura y la aparición de una masa oscura en una de las habitaciones. Y su diagnóstico fue inmediato y contundente. No tuvieron dudas. Ninguna. Y aquí vemos el método Warren en todo su esplendor. Su diagnóstico es puro manual Warren. Concluyeron que la casa estaba infestada no por una, sino por 4 entidades. 4. 3 eran espíritus humanos que, según ellos, estaban atrapados allí. Una anciana, una niña hostil y un hombre. Pero la 4ª presencia era la clave de todo. El demonio. El demonio. Según los Warren, se trataba de una entidad no humana, mucho más poderosa, que manipulaba a los otros 3 espíritus como si fueran marionetas. Y este demonio era el que actuaba como súcubo y íncubo. Exacto. Fíjate que en muchos de sus casos, como Amityville, no se limitaban a un solo fantasma. Construían una jerarquía, con un demonio en la cima. O sea, elevaba la narrativa. Ya no era una casa embrujada. Era un campo de batalla espiritual. Y a partir de ahí intentaron de todo. Oraciones, poner música religiosa a todo volumen, rociar agua bendita. Se realizaron varios exorcismos, incluyendo 3 por un sacerdote McKenna que colaboraba con ellos y uno que fue autorizado oficialmente por la diócesis de Scranton. Pero nada funcionó. Al contrario, cada intento parecía enfurecer más a la entidad. La actividad violenta se intensificaba después de cada ritual. Los ataques se volvían más frecuentes, más agresivos. Este caso se convirtió en una de sus pocas derrotas reconocidas públicamente. Los Warren admitieron que era el caso que no pudieron resolver. Lo que, paradójicamente, le añade una capa de notoriedad y terror. Si ni los Warren pudieron, ¿qué tan poderosa era esa entidad? Entonces, tienes a los Warren, las figuras más importantes del mundo paranormal, básicamente, rindiéndose. ¿Cuál es el siguiente paso para una familia así? Al único lugar que les quedaba, la opinión pública. Tomaron una decisión que lo cambió todo para siempre. Convocaron una rueda de prensa en su jardín y contaron su historia al mundo. Y ahí es cuando la pesadilla privada se convierte en un espectáculo público. Se desató un circo mediático. Reporteros acampaban fuera de la casa, tratando de captar alguna evidencia. La familia apareció en programas de alcance nacional, como el de Larry King. De repente, todo Estados Unidos hablaba de ellos. Y con la fama, inevitablemente llegó la controversia. Aquí es donde la otra cara de la moneda empieza a tomar forma. El escepticismo. El primer argumento, y el más obvio, fue el dinero. Por supuesto. Se señaló que la familia, junto con los Warren y un periodista, publicaron rápidamente un libro titulado The Haunted. Para los críticos, este era el móvil perfecto. Sugirieron que la historia podría ser una farsa o una exageración. Para obtener notoriedad y beneficios económicos del libro y de una posible película. Que de hecho se hizo para la televisión en 1991. Exacto. Ok, el argumento del dinero es un clásico.
Pero hablemos de algo más específico. La cirugía cerebral de Jack Smurl. Esto me parece un punto más potente. Es un punto central para la visión escéptica. En 1983, Jack se sometió a una cirugía para extraer un exceso de líquido de su cerebro. Y los escépticos argumentaron que un trauma cerebral de ese tipo podría, potencialmente, causar alucinaciones. El problema con esa teoría es que no explica por qué toda la familia e incluso visitantes afirmaban experimentar los mismos fenómenos. Lo que nos lleva a otra posible explicación psicológica. La histeria colectiva, o el folie à deux, un trastorno psicótico compartido. La idea de que una persona con alucinaciones puede, por su gestión, convencer a su entorno. Y luego está la prueba que para muchos es la definitiva. El clavo en el ataúd de la historia paranormal. ¿Lo que pasó cuando los Smurl finalmente se fueron? Exacto. La persona que se mudó a la casa en 1988, una mujer llamada Deborah Owens, declaró públicamente que nunca, en todo el tiempo que vivió allí, experimentó el más mínimo fenómeno sobrenatural. Ni un susurro, ni un olor, ni un objeto movido. Nada. la casa estaba, según ella, perfectamente tranquila. Para los escépticos, esto era la prueba irrefutable. El problema no estaba en la casa, sino en la familia. Además, se cuestionó la objetividad de los propios Warren, ¿no? Como en tantos otros casos, se les acusó de tener un conflicto de intereses. Al participar en el libro, se convertían en beneficiarios directos de que la historia fuera lo más sensacional posible. Y aquí es crucial entender el contexto de la época para ver por qué esta historia explotó de la manera en que lo hizo. Estamos hablando de los años 80, en pleno apogeo del pánico satánico en Estados Unidos. ¿Puedes explicar brevemente qué fue el pánico satánico? Porque suena a algo sacado de una película. Fue una especie de histeria moral masiva. La gente, influenciada por los medios, ciertos grupos religiosos y testimonios sin verificar, empezó a ver conspiraciones satánicas en todas partes. Desde guarderías hasta en la música heavy metal. O juegos como Calabozos y Dragones. Había una predisposición cultural a creer en la existencia de fuerzas demoníacas. Y el caso Smurl cayó como anillo al dedo en esa atmósfera. Era la prueba viviente de lo que todos temían. Entonces, ¿qué pasó al final con la familia? En 1986, huyen de la casa y se mudan a Wilkes-Barre, esperando dejar todo atrás. Pero la historia no termina ahí. No, porque afirmaron que los fenómenos los siguieron a su nuevo hogar. Y este es un detalle crucial. Según su versión, la entidad no estaba atada a la casa, sino que se había pegado a la familia, específicamente a Janet. Lo cual, por un lado, invalida el argumento de la nueva inquilina. Pero por otro, refuerza la teoría psicológica de que el problema era interno. Un callejón sin salida narrativo. Totalmente. No fue hasta 1989, después de un último ritual de exorcismo, que los Smurl declararon que finalmente habían encontrado la paz. Según su testimonio, después de ese ritual, los fenómenos cesaron, por completo y para siempre. El caso, sin embargo, ya había dejado una marca imborrable. El libro, la película para la televisión y ahora su conexión con el universo de El Conjuro lo han cimentado como uno de los relatos de infestación demoníaca más famosos y, sin duda, más polémicos. Y a día de hoy, el caso Smurl sigue siendo un expediente abierto. Un recordatorio de que no hay una respuesta definitiva. Al final nos quedamos con eso, con dos relatos irreconciliables. Por un lado, la crónica de una familia normal, arrastrada a una pesadilla por fuerzas que ni los mayores expertos pudieron vencer. Y por otro, la posibilidad de un montaje mediático, quizás alimentado por el estrés, la sugestión colectiva y un contexto cultural que estaba desesperado por encontrar demonios. Esto nos deja con una última reflexión. Uno de los comentarios en las fuentes que revisamos decía algo muy potente. Decía que lo verdaderamente diabólico no fue el demonio, sino la gestión mediática del caso. La forma en que el sufrimiento, real o imaginado, se convirtió en entretenimiento. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué fue lo que realmente se volvió inmortal en esa casa? ¿Una entidad sobrenatural o una historia tan potente que, una vez contada, se convirtió en su propia presencia? Una imposible de exorcizar de la memoria colectiva.